Ok, voy a decirlo en turco. Eh, Şimdi, Şimdi saat 11, 11. Déjame ver, what the fuck, ¿cómo era? Cheiruk, creo que era Cheiruk, no tengo ni idea. Cheirek, vale, Cheirek. Şimdi saat 11 Cheirek var. Quiere decir que son las 11. No, las 11 menos cuarto, perdón, que los minutos van después de la hora. ¿Se me oye muy alto? No. Bueno, la cuestión, son las 11, no, las 10:46 de la noche, como se puede ver, y he terminado el curso de Python básico. Mm, Y bueno, aquí vienen las reflexiones, ¿no? Del Data Science. Este es el primer día del journal, primer día que hago el vídeo. Estaba haciendo el curso antes. Y bueno, hoy he acabado porque mañana es cuando empieza la semana número 2. Lo que he aprendido hoy, que me he tragado unos 15 vídeos, más o menos. Yo vengo de otros lenguajes, vengo de JavaScript sobre todo, y bueno, de C++, que empecé en la universidad hace mazo tiempo. Y lo que he aprendido hoy es básicamente nueva sintaxis respecto a Python, respecto a cómo nombrar listas, para mí serían arrays, con diferentes métodos como el append, que bueno, es que es sinónimo al push, ¿no? Y bueno, luego también está el pop, que ese no ha cambiado. El pop, que lo que hace es retirar el último elemento del array o de la lista, y lo que hace el append es introducir un nuevo elemento al final de la lista. No sé si hay métodos para hacerlo al principio o para quitar el primero, como las baterías o como las pilas. Bueno, pila, batería es lo mismo, ¿no? Pero se pueden hacer muchas cosas. Ahora voy con lo del tema de qué puedo hacer con lo que he aprendido. Bueno, también he aprendido el tema de los loops, como el while, el for con strings. No sé si hay un do while, como suele haber en otros lenguajes, supongo que sí. Eh, También he aprendido una serie de métodos, ¿no? Sobre todo métodos para strings, luego métodos para los arrays, como el append o el pop. Y también hemos importado un módulo externo, que es el random, que es para crear un número random de un cierto rango, por ejemplo del 1 al 100, ¿no? Pues que el ordenador elija un número del 1 al 100, random, randommente, no sé si eso está bien dicho, randomly. Y también se puede hacer con los strings, que sería el método choice, que el método choice lo que hace es que de una cadena de caracteres te elige una en concreto. Luego, proyectos que hemos hecho bastantes interesantes ha sido hallar el número primo, un algoritmo que halla el número primo. Básicamente es que si tenemos de 1, bueno, en realidad el 1 no cuenta, entonces sería del 2 hasta el número n menos 1, porque un número primo es divisible entre 1 y el propio número. Por lo que en ese rango del número 2 hasta el n-1, que si fuera 17 sería 16, por ejemplo, si hallamos un divisible en ese rango, significa que ya no es un número primo, ¿vale? El algoritmo que se usa en la clase es diferente, o sea, lo que hace es coger el 1 y el número 17, por decirlo así, y luego calcula cuántos divisibles hay y los pone en un contador, ¿no? Y si hay más de 2, pues no es primo. Y si solo hay 2, pues es primo. Vale, ese es uno de los proyectos. Luego otro proyecto, ha habido diferentes, ¿no? Por ejemplo, está el break y el continue, y se usan sobre todo en los loops, para parar el loop o para que salte el loop. Y bueno, había un reto respecto a que usara el loop en un while, porque en la clase lo hemos usado con el for, ¿vale? Luego hemos hablado de data, que es la última sección ya, ¿no? Y bueno, esto se pone interesante porque esto ya puede derivar o escalar en inteligencia artificial por el tema de diferentes patrones, depende de cómo almacenes la data. Pues puedes o ir más lejos o puedes ir a diferentes sitios, pero bueno,
de diferente manera. Y bueno, ahí tenemos los arrays, tenemos los objetos, aquí lo llaman diccionario, para mí serían objetos. Luego tenemos las tuplas, y la diferencia entre las listas y las tuplas, porque básicamente son lo mismo, es que los arrays son dinámicos, es decir, es como un muelle. Y esta caja tiene un muelle interno, ¿vale? Y este muelle lo que facilita es que sea dinámico, es decir, que tú puedes meter un montón de objetos, un montón de objetos. El problema que trae esto es que para el ordenador, que no sabe cuántos objetos vas a meter, va a tomar un montón de recursos de memoria, por decirlo así, y va a predecir, por ejemplo, si tú metes en un objeto, un array, ¿vale? 5 ítems, el computador, como no sabe cuántos ítems vas a llegar a meter, va a decir, ah, mira, pues sabes lo que voy a hacer, en memoria, voy a decir que no tiene 5 sino que tiene 10, o sea, lo duplica. Y esto es un problema porque afecta al rendimiento. En cambio, las tuplas es fijo, es decir, que si tú dices que va a tener 5 elementos, en memoria va a haber solamente 5 espacio para 5 elementos, no va a haber para más. Por lo que se restringen ciertos métodos que se usan en los arrays, como el append y el pop. Y básicamente esa es la diferencia, ¿no? El tema, el guardado en memoria. Y el rendimiento, obviamente las tuplas son más rápidas porque no tiene que estar prediciendo nada, es solamente tengo una cierta cantidad, es un estado sólido, pugli, te lo doy. Luego los objetos, básicamente un objeto es como si fuera un array, solo que en vez de tener un índice, este índice es una llave que tú le puedes dar un nombre. En vez de que sea un número entero, puede ser un string o puede ser un número. Y a este índice se le atribuye un valor que tú le puedes agregar. Básicamente es como un array, solamente que en vez de tener índices en forma de número, los puede tener en forma de string o de palabras que pueden ser asignadas. Es como un array custom, por decirlo así. Vale, esos son los tipos de objetos, ¿no? Las tuplas, los arrays y luego los objetos. Y ya por último hemos hecho un proyecto que es generar una contraseña. Básicamente lo que hemos hecho es tomar 3 arrays, un array con caracteres en mayúsculas, un array con caracteres en minúsculas, un array con símbolos, un array con números, y luego hemos juntado todos esos 3 arrays en un mismo array. Y luego lo que hemos hecho es traer import, el módulo de random, y lo que hemos hecho es crear un loop de 1 a 15, que esa sería la longitud de la contraseña que se va a generar, y básicamente el random lo que hace es que en cada iteración va a elegir de ese super array de números, símbolos, mayúsculas y minúsculas, va a elegir un carácter y lo va a meter en un nuevo array que lo vamos a llamar contraseña. Y así hasta 15, ¿no? Entonces se genera como una cadena de caracteres de longitud 15 de caracteres random, una contraseña random. Bastante bueno el proyecto y bastante bueno el curso. Ahora, eso es lo que he aprendido. Básicamente estructura de datos, cómo estructurar datos en Python, la sintaxis respecto a loops, respecto a variables, respecto a strings, respecto a métodos y respecto a cómo importar módulos, que es básicamente import el nombre del módulo y ya está. Y luego el módulo tiene funciones, métodos, que tú los llamas y bueno, los ejecutas dentro de tu lógica del programa. Ahora, ¿qué puedo llegar a hacer? Básicamente puedo crear una calculadora, básico. También puedo tomar datos, es decir, tú introduces datos, por ejemplo monedas, y hacerte el cálculo, la conversión al dólar o a otro tipo de monedas. También se puede... Básicamente lo que puedo hacer es traer datos, darle forma siguiendo una estructura de datos, ya bien sea una lista, una tupla o un array o un objeto, y luego iterar, es decir, aplicarle funciones o métodos según lo que quiera para poder traer un output, un resultado, que bien pueda ser, por ejemplo, tú introduces un nombre de un país y yo te traigo el valor. Aquí sería un objeto.
te traigo un valor que sería el número de habitantes de ese país. Tú escribes Colombia, yo te busco el objeto con Colombia y te traigo el valor. Y te digo, pum, tiene tantos habitantes. Y con la calculadora básicamente tú introduces un número, introduces otro número, te hago el cálculo matemático, tuki, te hago el output. Con las monedas, igual, puedes elegir tu moneda. Si tengo una base de datos o tengo los datos metidos en una variable, puedo buscar en esa tabla la moneda que me estás diciendo tú y convertirla a la moneda que quieras. El problema aquí sería el dinamismo, porque como sabemos todos, las monedas cambian y el valor es muy dinámico. Entonces es algo que tendría que venir de fuera. Podría ser un módulo o podría ser conectarse a una API con toda esa base de datos que va cambiando constantemente, ¿no? Eso es lo que se puede hacer en un futuro. Como se hace ahora en Python, no tengo ni idea. Sé hacerlo en Node.js, pero no sé hacerlo en Python ahora mismo. Pero sé que se puede. Sé que se puede y creo que tan solamente es informarse un poco y ya está. Algo que también tengo en la cabeza es el tema de un juego de ajedrez. Pero aquí creo que sería más complicado porque en un juego de ajedrez es por algoritmos. Y yo creo que aquí es donde entraría el tema de las ramas, el tema del tree, del árbol. Y esa estructura de datos no la hemos dado aún todavía en Python. Pero creo que podremos llegar a hacer un juego de ajedrez en un futuro. En un futuro, en un futuro. En un futuro. Porque necesita predecir, ¿sabes? Porque si tú haces un movimiento, el ordenador tiene que calcular una serie de movimientos que puede hacer, ¿no? Y eso se divide en ramos, es decir, tú tienes un movimiento y luego ese movimiento se bifurca en otro tipo de movimientos que tú puedes hacer, ¿vale? Entonces, según vayas tú moviendo, pues ese árbol te vas tirando, te vas moviendo hacia una rama, ¿sabes? Que tiene que cavar en la victoria, pues, del ordenador, ¿vale? Básicamente eso es todo por hoy. Mañana seguiré estudiando. Haré un vídeo. Será más corto que este. Este es de 10 minutos porque es la semana 1, ¿vale? Así que, bye bye.